Gracias por estar con nosotros en Radio y Televisión del Diario Expreso, aquí en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. En esta emisión tendremos la presencia del licenciado Carlos Morales, secretario titular del Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas. Un estado, le quiero decir bien, que tiene toda la diversidad que usted se pueda considerar de todo el planeta. Sin embargo, también tiene muchos problemas. Queda con ustedes Leticia Hernández, la directora general del Diario Expreso. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, secretario. Le queremos iniciar la entrevista para que nos dé a conocer las estrategias de manejo integral de los incendios forestales ante la próxima temporada de estiaje. Sí, Leti, mira, en días pasados el gobernador del estado presentó ante las distintas dependencias federales, estatales, particularmente de los ayuntamientos del estado de Chiapas, la estrategia de prevención de incendios forestales 2016. En Chiapas históricamente hemos tenido grandes tragedias ambientales. En el año del 98 se quemaron 198,000 hectáreas en Chiapas. Fue un daño tan grave que afirmaban que el humo que se emitía aquí en Chiapas por el incendio se podía ver desde las costas de los Estados Unidos, desde Miami. Esto, por supuesto, sentó un precedente en Chiapas para que se fuera armando estrategias de prevención. Y hoy en el gobierno actual, el primer año de gobierno, tuvimos 20,000 hectáreas perdidas en Chiapas por incendios forestales. Esto es un dato que nos lo da la CONAVIO a nivel nacional mediante fotometría que toman desde los satélites, y bueno, se hace un reporte del trabajo que se realiza en todo el país y los resultados que esto da. El segundo año, en el 2014, logramos implementar una estrategia integral en la que participaron, por supuesto, las dependencias federales, CONAM, Semarnat, CONAFOR, particularmente, la Procuraduría Ambiental, nosotros y Protección Civil del Estado. Se armó un grupo de trabajo, el gobernador dio la iniciativa de la estrategia y por supuesto las instrucciones para que también se sancionara cuando no se respetan los protocolos que deben permitirse para poder realizar las quemas agropecuarias. Y se logró una disminución de 18,000 hectáreas de un año a otro, o sea, vamos a decir que se perdieron solo 2,000 hectáreas, ¿no? En el 2015 fue mucho más difícil porque tuvimos altas temperaturas, poca lluvia, un estiaje muy largo y hubieron temporadas de mucho viento que contribuyeron mucho a que tuviéramos los elementos que provocan los incendios forestales. Aún así, logramos cuidar y a controlar los incendios forestales y solo se siniestraron 5,000 hectáreas. Quiero decir que son los 2 años más bajos históricamente en 30 años que se viene midiendo, ¿no?, la cantidad de hectáreas siniestradas. Este año es un reto lograr mantener ese índice de hectáreas afectadas, porque tenemos el fenómeno del Niño, el estiaje ha sido muy largo, desde el mes de octubre en la zona centro del estado no ha llovido y se presagia que va a estar llegando hasta el mes de junio las lluvias. Ojalá y se equivoquen en el sistema meteorológico para que no sea tan largo el estiaje. En tanto eso sucede, nosotros estamos elaborando una estrategia que tiene que ver con prevención. Prevención es hacer un trabajo educativo que estamos realizando en comunidades y municipios ya, ahorita. Estamos instalando centros de coordinación contra incendios forestales en las regiones y estamos haciendo una amplia divulgación. Por eso yo agradezco, ¿no?, al Expreso, ¿no?, el permitirnos a nosotros estar aquí con ustedes, porque es importante que difundamos esta estrategia, que difundamos también no solo lo que queremos hacer, sino el daño que significa para el medio ambiente el que tengamos un incendio forestal o hectáreas siniestradas. Esta es la parte preventiva que estamos elaborando. De ahí vamos a trabajar también en la parte que le podemos llamar de extinción o de ataque a los incendios forestales para disminuir los daños que esto nos pudiera causar.
una de las metas que nos hemos propuesto es tener un mayor corto tiempo para la detección de los incendios, o sea que a la mayor brevedad nos enteremos, que a eso le demos prontitud de atención para el combate y que con eso disminuyamos la cantidad de hectáreas, ¿no? La tercera etapa es la rehabilitación, ¿no? Hectáreas afectadas, siniestradas en comunidades, nosotros vamos a participar con proyectos de rehabilitación en plantaciones forestales, como lo hemos venido haciendo en zonas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bueno, tenemos reiteradamente zonas que son las que normalmente se afectan. Seleccionamos 41 municipios que son los que más han tenido históricamente siniestros forestales y estamos trabajando con ellos. Carlos, hay una cosa muy cierta, que los usos y costumbres de nuestros paisanos, de los chiapanecos, ha llevado a estas situaciones de no poder controlar nuestro sistema ecológico. Así es. Y ustedes, el gobierno del estado, está haciendo una prevención. ¿Cómo van a poder meter a las comunidades a que acepten estos programas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la sensibilización. O sea, estamos haciendo reuniones municipales donde estamos reuniéndonos con las autoridades. Así lo hicimos estos 2 años anteriores. Comisariados ejidales, agentes municipales y el cabildo, el ayuntamiento con sus autoridades agropecuarias. Hacemos un evento y participamos todas las dependencias, vamos todas las dependencias, ¿no? que estamos metidos en la estrategia. Hacemos una divulgación con ellos y les entregamos un protocolo que tienen que realizar, porque tenemos que entender algo. La actividad agropecuaria tiene como una cultura, ¿no?, el uso del fuego para sus actividades. Y eso es algo que no vamos a poder desplazar de inmediato. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un protocolo para poder hacer uso del fuego que permita contener el que se nos vaya a ir un incendio forestal. Hay una norma oficial mexicana que la Semarnat publicó para todo el país, la 015 del 2007, establece que tienen que haber ciertas actividades previas y algunas en el momento de la quema. ¿Cómo? Prevenir con guardarrayas, horarios, temporadas, ¿no? Y particularmente tenemos que hacer uso del aviso a los vecinos y a la autoridad de que se va a quemar, para que haya una actividad preventiva. Este protocolo lo estamos distribuyendo, estamos siguiendo ya a tener reuniones. Ahorita tenemos todo en esta etapa preventiva en octubre, ¿no? Y en febrero y marzo, ¿no?, para hacer toda la parte preventiva. Quiero destacar aquí la importancia de la participación interinstitucional. La Secretaría del Campo está participando con nosotros, ayudándonos a mantener informada a los agricultores, que ellos les prestan o los apoyan con insumos para que les den o acuerden una temporada de quema adecuada para que podamos de alguna manera prevenir. Los campesinos pues conocen muy poco del sistema meteorológico y a lo mejor empiezan a quemar en febrero o marzo, ¿no?, en una temporada muy difícil. Esa es una pregunta que quiero hacer. ¿Cuándo empieza en realidad la temporada de incendios forestales en Chiapas? Empieza junto con la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria es el factor principal, ¿no? Según las estadísticas, el 53% de los incendios forestales son provocados por actividades agropecuarias. Esto es motivo de un estudio, no es algo al azar, es un estudio que realiza la Conavio. Y hay otras actividades más, por ejemplo, desprendimiento de líneas eléctricas, fumadores que a veces tiran una colilla, cazadores que a veces prenden fuego para acorralar a las presas de caza, o los incendios intencionales. Pero todos ellos son en menos cantidad que la actividad agropecuaria. Entonces, si nos coordinamos ampliamente con la Secretaría del Campo, creo que podemos tener algunos logros. Así lo hemos hecho estos 2 años anteriores, y hoy se ha comprometido el secretario del Campo, el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, por cierto,
ahí saludé a Leti ese día que estábamos en la Secretaría del Campo, habíamos ido precisamente a esto, a platicar con él la estrategia. Entonces él, junto con el Servicio Meteorológico, va a dar la temporada, ¿no?, en la que puedan hacerse las quemas controladas. ¿Para qué? Para que solo tengamos una temporada reducida de riesgo y las brigadas podamos tenerlas al tanto, obviamente prevenidas, para atacar cualquier siniestro que pudiera haber. Carlos, recientemente el gobernador anunció que entre las medidas integrales para control de los incendios iba a haber cárcel para quienes no acataran estas disposiciones. Así es, el Código Penal del Estado de Chiapas establece una serie de penalidades para cuando se cometen delitos relacionados con el medio ambiente. Y hay un delito, hay una fracción claramente que especifica que el provocar incendios forestales, cuando causan un daño, tendrán una penalidad de entre 6 y 12 años de cárcel. Claro, por supuesto, la Fiscalía Especializada para Delitos Ambientales, que depende directamente de la Procuraduría, está también dentro de este grupo interinstitucional para que podamos en un momento dado, cuando las acciones preventivas no den el resultado que nos estamos proponiendo, pues vienen también obviamente las sanciones. Y el gobernador ofreció que cuando no se cumplan estas parte preventiva y cause un daño al medio ambiente, serán sancionados. El señor procurador estuvo presente en la presentación de la estrategia y bueno, quisiéramos que fuera lo último que se hiciera, pero si es necesario se va a hacer, porque hay personas que por ignorancia o por intereses económicos provocan incendios de manera intencional. Pero ¿habrá ignorancia a estas alturas cuando el gobierno está informando permanentemente? Porque luego las leyes se hacen, pero no se aplican. Entonces es muy difícil ver que a una persona haya sido encarcelada por provocar un incendio. La ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad, claro, nunca. Bueno, yo me refería más a ignorancia en el sentido de que a veces no dimensionan la cantidad del daño que se hace. Claro. Un incendio forestal termina con vida de árboles, plantas, hace que se erosione el suelo, aleja las lluvias, dejamos de capturar dióxido de carbono, o sea, es un daño de dimensiones múltiples lo que causa un incendio. Por supuesto que la dimensión la da la cantidad de hectáreas, pero les comentaba que en el 98, en el 2003, en el 97, tuvimos grandes incendios forestales en Chiapas. Sí. Hablábamos de miles de hectáreas. Y bueno, la reserva de Locote, que es hoy un orgullo nuestro, sufrió una quema de 20,000 hectáreas prácticamente en esa ocasión. Entonces, el daño, si lo medimos y lo dimensionamos justamente, es incalculable. Entonces, a veces yo me refería a esa palabra de la ignorancia. No que sepas que es que estás haciendo algo malo, sino que no le des la dimensión de lo que estás haciendo o lo que puedes provocar en un momento dado, atendiendo a las condiciones hoy de calor que estamos teniendo con el calentamiento global, con el fenómeno del Niño. Las alteraciones de bajas y altas temperaturas contribuyen a los incendios forestales, porque hoy corre mucho viento, mañana esto reseca, el próximo día hace un calor, el otro día baja la temperatura. Estas alteraciones del clima, por supuesto, generan condiciones de riesgo. Carlos, todo este ejército de gente que han desplegado en el estado para prevenir incendios, ¿cuándo es lo que van a invertir en presupuesto? Bueno, podría hablarte de lo que nosotros vamos a invertir, sí, o sea, Secretaría de Medio Ambiente, pero esto se multiplica, porque también la CONAM, por ejemplo, tiene guardabosques, tiene combatientes, protección civil, tiene un ejército mucho mayor que nosotros, que participa también. Todo esto, la CONAFOR también, entonces se suman todos ellos, y en un reporte que nos hacen, por ejemplo, de un incendio, se dice hay un incendio forestal de un determinado lugar de Ocosocuautla. Llegan los combatientes nuestros, llegan los de protección civil, y se dice 10 combatientes de protección, 5 se hace un grupo multidisciplinario. Pero te puedo hablar de lo que nosotros vamos a invertir. Nosotros vamos a invertir en brigadas casi aproximadamente 5 millones de pesos, ¿no? Es más
el sueldo de los compañeros que son coordinadores de los grupos, y lo tiene que ver con implementos para poder desarrollar sus labores como gasolina, vehículos, alimentos, todo ello nos lleva a la cantidad aproximadamente que tenemos en disposición hasta hoy, o vamos a tener en disposición hasta hoy, son 8,5 millones de pesos. Recursos que provienen de la Federación y del Estado. Por supuesto, estamos en la gestión de algunos recursos más. Nos creemos que necesitaríamos aproximadamente 15 millones de pesos para poder tener el óptimo, pero finalmente vamos a iniciar con esto, y si el estiaje se alarga, pues vamos a necesitar seguramente mayores recursos, porque son los sueldos de los 250 combatientes aproximadamente que tenemos trabajando. Carlos, si no me equivoco, tú dijiste que en Chiapas, de los municipios, un 45% o 44% son los que producen el mayor número de incendios forestales. ¿En dónde se localizan estos municipios? Localizamos a 41 municipios, pero 41. Puedo decirte cuáles son las regiones más complicadas. Hay un corredor que inicia en Cintalapa, Jiquipilas, Villacorso, Villaflores, Pagal, La Concordia, sube hacia la sierra, podemos pensar en una parte de Chicomucelo. Ese corredor, cuando en todas las temporadas que hemos venido midiendo, aproximadamente ha sido reiterado que el 70% de los incendios forestales se da en esa zona. El 70%. Entonces, tenemos que enfocar mucho, y hoy ha sido seguramente la zona donde menos ha llovido este año de todo el estado. Entonces tenemos un riesgo mayor esta vez. Hay otras zonas que podemos donde se disparan algunos incendios, como podemos hablar de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, pero en menor dimensión, ¿no? Aunque tenemos que atenderlo, por supuesto, claro. Toda la región de la costa, ¿no? Parte de la sierra también hemos tenido problemas, pero este corredor, el que acabo de mencionar, es particularmente donde reiteradamente hemos tenido los siniestros. ¿La selva ya no es un problema? En la selva de la Candona se ha hecho un trabajo de concientización. Tenemos ahí pago por servicios ambientales a las comunidades de la selva. Se les está dotando de un recurso, y este recurso va acompañado de una estrategia de trabajo. Se les hace una disposición de recursos de manera anual, pero ellos tienen que cumplir con ciertas actividades como participar en talleres, integrar brigadas contra incendios forestales, tareas de reforestación, y así como de reestructuración de actividades que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Hablo de que puede haberse rotación de actividades que realicen en las comunidades. Este programa lo tenemos desde hace 3 años, se hizo anteriormente en otros gobiernos, pero no se había alineado una política de corresponsabilidad, ¿no? Esto es un recurso federal que nos llega a Chiapas, de parte de CONAFOR. El gobierno del estado pone el otro 50%, pero la federación exige el cumplimiento de esta estrategia de trabajo, que tiene que ser con corresponsabilidad de los comuneros. Tenemos aproximadamente 5.990 comuneros que son beneficiados con estos pagos por servicios ambientales de este programa, en el que hay un vínculo de recursos, aparte de los que hace la CONAFOR, pero el que hacemos nosotros en vinculación es para 5,000 más o menos beneficiarios. Llevamos 3 años aplicándolo, y eso ha hecho que haya disminuido un poco los incendios forestales en estas zonas. La meta de ustedes es para este año disminuir esas 5,000 hectáreas que tienen reportadas al 50, o hay una meta específica? Sí, nosotros creemos que es imposible el que podamos tener resultados en ceros, ¿no? Eso sería prácticamente imposible, pero la meta que nos hemos propuesto es mantener o limitar los efectos de dañinos hasta las 2,000 hectáreas que logramos en el año 2014. Ese 2015 se nos complicó un poco más por la cuestión climatológica. Este año está difícil el tema,
pero ya pusimos sobre la mesa lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y como esto es medible completamente, esto no es algo que no pueda medirse. Hoy los satélites cumplen una tarea práctica, técnica, sin mayor problema para la medición, ¿no? Incluso nos contribuyen mucho para atender los siniestros, porque detecta el satélite puntos de calor donde hay determinada temperatura elevada y nos va avisando el satélite que pongamos atención en un lugar, y es que ahí tenemos un incendio forestal. Entonces se empieza a desplazar los combatientes, y eso hace que logremos disminuir el tiempo de atención y, por supuesto, disminuir la cantidad de daños. Una, por simple curiosidad, en la zona de los Chimalapa está considerada allí en Cintalapa, ¿esa? Sí, entra dentro de ese corredor. La parte difícil que tenemos es una parte hacia la parte baja que ya fue deforestada, hay zonas muy áridas, hay población, y pues el cultivo de maíz, los aprovechamientos hacen que sea una zona de riesgo. Carlos, háblanos sobre el proyecto del Jardín Botánico. Creo que ahí están haciendo algunas acciones importantes. Bueno, estamos procurando permanentemente rehabilitar el Jardín Botánico, tanto en lo material como en la parte de la colección, de los estudios, de la investigación que realiza. El Jardín Botánico es y debe ser un orgullo de los chiapanecos. Es el primer jardín botánico del país. El doctor Faustino Miranda lo creó allá por los años 40 del siglo pasado, y es una maravilla que la tengamos en el centro de la ciudad. Tenemos 4 hectáreas extraordinarias. Estar dentro del Jardín Botánico nada más se respira. Entonces hemos hecho un ejercicio el año pasado, se implementó toda la mejora de la señalética, que es que cada árbol tenga la referencia científica, y también incluso los nombres por los que los conocemos tradicionalmente. O sea, tiene ya todo señalizado. Está el Jardín Botánico con unas señaléticas nuevas que se instalaron, ya estaban muy deterioradas las anteriores. Hemos dándole un mantenimiento general a las áreas, los andadores, y estamos por inaugurar ahorita lo que le hemos llamado el parque aéreo de recorrido, ¿no? Son unas pequeñas casas, una casa con estaciones en la altura de los árboles, aproximadamente a 15, 20 metros de altura. Se va haciendo un recorrido por medio de puentes colgantes. Son aproximadamente 75 metros de distancia, casi al interior y es algo muy divertido. A la gente le gusta mucho ir caminando a la altura, y tienes una distinta apreciación de el follaje de los árboles, los distintos colores de las hojas. O sea, tienes una distinción distinta y una visibilidad distinta del botánico. Este es un nuevo atractivo que tiene, pero pues estamos también obviamente enriqueciendo la colección del herbario, la colección de plantas que tenemos ahora sí como archivo ahí en el botánico. El día de ayer tuvimos una reunión con la gente del botánico para implementar un programa educativo al interior del jardín. Nos propusimos que en 3 meses deben convocarse a concurso en algunas escuelas de conocimiento, y a los niños al grupo que gane en conjunto, sean llevados al Jardín Botánico, a un recorrido por el parque aéreo, a un taller, a una explicación que se les dé sobre la riqueza y la biodiversidad de Chiapas. Como bien lo dijiste, Chiapas es un verdadero orgullo. Su riqueza natural, su biodiversidad, es de las regiones del país con la mayor riqueza natural, junto con Oaxaca. Somos los 2 estados que estamos destacando en biodiversidad en el país, y esta biodiversidad que tienen estos 2 estados ponen a México como un país megadiverso, ¿no? Si Chiapas y Tabasco pierden y Oaxaca pierden su riqueza natural,
México dejaría de ser un país megadiverso, saldría de los 10 países donde tenemos biodiversidad. Por eso tenemos que cuidar a las plantas endémicas, a los animales endémicos, y esa pues es una tarea que se ha propuesto el gobierno de Manuel Velasco, de procurar cuidar, ¿no? Y dar a conocer también la riqueza natural que tenemos, porque una va de la mano de la otra. Si no conocemos, no podemos querer, no podemos amar esta riqueza natural, y por lo tanto no la vamos a cuidar. Entonces por eso vamos a hacer estos talleres con los jóvenes, con los niños, para que vayan al Jardín Botánico y pues conozcamos también este maravilloso espacio. Secretario, ¿cómo ubica a Chiapas en el contexto nacional en el cuidado del medio ambiente? Creo que es el Estado que está haciendo el mayor esfuerzo sin duda en el país por cuidar los recursos naturales. Está colocado como una estrategia de política pública del gobierno de Chiapas el cuidado de los recursos naturales. No es una tarea fácil. Por ejemplo, incendios forestales. Nosotros estamos dentro de la tabla, ¿no? En este año que nos incrementamos un poco a los 5,000 hectáreas, estamos en el 8º lugar del país, ¿no? Que tienen más incendios forestales, ¿no? Esto pues es una pena, pero el año anterior logramos salir con las 2,000 hectáreas. Pero también el gasero es disparejo. ¿Por qué? Porque si nos comparan con el estado de Tlaxcala, por ejemplo, pues tenemos más en riesgo nosotros hectáreas que ellos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se hace aquí en Chiapas es mucho mayor porque tenemos más que cuidar, ¿no? Entonces por eso ahí destaca el gran trabajo que se está haciendo en el gobierno del estado. ¿Qué puedo decirte? Por ejemplo, en materia de protección de especies en peligro, pues nosotros tenemos mucho más especies en peligro que perder y tenemos que cuidar más. Entonces es más complicado, pero tenemos un gran trabajo que estamos haciendo con los manatíes, con las tortugas marinas, con el jaguar. Tenemos programas establecidos para la protección de estas especies en peligro. Tenemos resultados muy positivos que seguramente en otra ocasión pudiera explicarles sobre este tema para no desviarnos mucho, pero Chiapas es un estado muy destacado en el cuidado del medio ambiente, pero no es una tarea fácil, está muy diversificada las corresponsabilidades, hay responsabilidades federales, municipales, del gobierno del estado, y aquí lo importante es coordinar todo este esfuerzo para que tenga como único vértice resolver el grave problema de cuidar nuestra riqueza natural, porque si bien es cierto es un orgullo, también es una gran responsabilidad cuidar. Muy bien, pues a nombre de la directora del Radio Televisión y el Diario Expreso, Leti Hernández, y por supuesto el mío, le agradecemos mucho al secretario de Medio Ambiente y Recursos Forestales y Recursos Naturales, al licenciado Carlos Morales, por haber estado en esta entrevista. Yo me quedo con la idea del Jardín Botánico de Tuxtla, que es uno de los más hermosos que he visto, y si usted no ha ido en verdad a visitar el Jardín Botánico, se está usted perdiendo uno de los mejores aspectos naturales de nuestro país. Con eso me quedo, y ojalá bajen los incendios forestales que tanto mal hacen a nuestro estado y a nuestra biodiversidad. Licenciado, gracias. Gracias, secretario. Muchas gracias al Expreso, gracias Leti, gracias Daniel por ayudarnos a difundir esta parte preventiva, y pues esperamos ahora sí que rendir buenas cuentas en los próximos meses. Gracias.